Muchas gracias, señor presidente, con su venia, señoras senadoras, señores senadores. Bueno, en primer término, el dictamen que tiene que ver con la ratificación del convenio 98 de la UIT, me parece que es muy relevante mencionar que el trabajo que realizan las comisiones que hoy ponen en consideración este dictamen hacen una exposición muy pertinente respecto del proceso que se ha llevado a cabo para que el gobierno mexicano pueda aprobar este convenio y sobre todo las gestiones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de tal manera que esta relación ha permitido que haya grandes condiciones muy favorables para que, sin haber impedimento de esta Secretaría que acabo de mencionar, efectivamente se pueda lograr que el convenio 198 de la Organización Internacional del Trabajo pueda aprobarse. Los méritos son muy importantes, por supuesto descarto solamente tres. Uno tiene que ver con la adecuada protección contra todo acto de discriminación que sea tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo y que además esta protección se ejerza especialmente contra todo acto que contenga alguna intención de sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que esté afiliado o no a un sindicato o dejar de ser miembro de un sindicato. Igualmente, me parece importante destacar lo que refiere respecto de que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra cualquier acto de injerencia y por lo tanto me parece que junto con la referencia respecto de la necesidad de que se prevengan en el futuro casos de violación de este convenio, por supuesto, México tendría una visión más integral de otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo que permitan, insisto, dar una respuesta con mayor certidumbre a las trabajadoras, a los trabajadores y sobre todo reafirmar el derecho que se tiene sobre sindicación y negociación colectiva. Sin embargo, voy a presentar una pequeña reserva en el punto de acuerdo. Tiene que ver con el primer punto, donde dice: el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno de Estados Unidos realice las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la ratificación. Perdón, eso tenemos que modificarlo porque no existe. Reencauzar el procedimiento es un término que tiene que cambiar y lo que proponemos es que sea no hacia la ratificación, como dice, sino reencauzar el procedimiento que permita someter a consideración del Senado la aprobación necesaria para la posterior ratificación. Es decir, no se puede desde ahorita solicitar que se reencauce el procedimiento para la ratificación. La ratificación viene posteriormente de que el Senado de la República aprueba un tratado internacional, como es la característica de este convenio 98 de la UIT. De tal manera que es una cuestión de forma que me parece que es muy pertinente, porque también es de fondo respecto del procedimiento que está inscrito en nuestros ordenamientos y en la Constitución de cómo tiene que ser la aprobación y ratificación de los tratados internacionales, de tal manera que pongo la propuesta de modificación para que el señor presidente la ponga a consideración. Ahí está. Bueno, paso a otro. Es muy importante entre los dictámenes que nos presentan las comisiones, la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, quiero hablar sobre el que tiene que ver con la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia,
y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la OEA, ambos que son de la misma materia. En el capítulo que tiene que ver con las consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen, en el párrafo número 14, antes tengo que mencionar la pertinencia de aprobar este dictamen. Sin embargo, hay una cuestión aquí de forma que es atípica respecto de los dictámenes que se tienen que poner a consideración de la plenaria del Senado de la República. Y es que no se puede aducir a posiciones que tienen que ver propiamente con los partidos políticos. De tal manera que lo que ya sé que es una parte de la exposición de motivos de este dictamen, pero no podemos, me parece que es desaseado referir lo que dice este párrafo. Se los leo. Dice: durante los gobiernos de Acción Nacional se trabajó y lograron grandes pasos para fomentar el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y la tolerancia en México. Sin embargo, es necesario fortalecer este compromiso y mantener un esfuerzo permanente por un cumplimiento y fomento irrestricto del Estado. No puede haber esta redacción en un dictamen. Siempre cuando hacemos un dictamen en comisiones, cuidamos mucho no particularizar y referirnos a un partido político, porque son los méritos de un trabajo, de una discusión de todas las y los senadores de todos los grupos parlamentarios. De tal manera que me parece que esta referencia particular a que solamente en los sexenios de Acción Nacional se trabajó con los méritos, que no vuelvo a repetir, me parece que no presenta un dictamen pertinente. Por lo tanto, estoy sugiriendo que pueda quedar de manera general que el Estado mexicano ha trabajado intensamente, en vez de referirse específicamente al trabajo que se realizó. No es el tema cuestionar si sí o si no, si mucho o poco, o qué tanto por ciento, no es materia de esta discusión, sino es un tema que está inscrito en que procesemos que estas convenciones puedan ser llevadas a proceso para que puedan ser aprobadas por el Senado de la República. De tal manera que, salvo este 14º párrafo de este capítulo que yo acabo de referir, efectivamente sufra una redacción. Esa es la segunda propuesta, presidente. En el caso, paso a otro tema, es el que tiene que ver con el dictamen sobre el examen periódico universal que México presentó en el marco de este mecanismo el año pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no como dice el resolutivo, el punto que se está refiriendo al Consejo General de Naciones Unidas. No es así. De tal manera que estoy presentando la corrección, presidente, para que establezca, como tiene que ser el nombre, el mecanismo de evaluación periódico universal. México, como todos los estados partes de la Organización de Naciones Unidas, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por lo tanto, es importante que corrijamos cómo se llama ese consejo. Es el de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la segunda observación tiene que ver a que no es responsabilidad todas las recomendaciones que México va a aceptar, informarnos qué es lo que va a pasar con ellas, sino de una institución como está redactado el punto de acuerdo, que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación. No es así. Insisto, esta es una responsabilidad del Estado mexicano, de tal manera que lo que yo propongo en la redacción del punto de acuerdo diga: el Senado de la República exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Gobernación a informar a esta soberanía acerca de las acciones que el Estado mexicano emprenderá a fin de atender las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de ONU que la ONU emitió como resultado del examen periódico universal 2013 para México. Aquí está también la nueva redacción que pongo a su consideración. Bien, ahora rápidamente paso al último punto, que tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Bueno, me parece que ya no tengo tiempo, simplemente digo que, por supuesto, retirar la declaración interpretativa de esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas va, por supuesto, encaminada a fortalecer el trabajo que el Senado de la República está ya visorando próximamente, no solamente con las reformas al Código de Justicia Militar, que por cierto se quita todos los temas que tienen que ver con desaparición forzada de personas, como se escribe en la propia exposición de motivos del proyecto de dictamen, porque el Senado de la República va a entrar a discutir en la legislación una ley específica sobre esta materia, de tal manera que retirar esta declaración interpretativa de esta convención, por supuesto que incide en que haya grandes condiciones para que pasemos próximamente al dictamen de la ley que tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.